os voy a contar el libro del edificio, insistiendo mucho en el marco normativo y las herramientas disponibles desarrolladas desde el IBE. Vamos a empezar con el marco normativo que regula el libro del edificio. Empezamos con las generalidades y luego pasaremos al ámbito estatal y el autonómico. En general, el ámbito reglamentario, las reglamentaciones, lo que pretenden es determinar las prestaciones de la edificación en todo el proceso. Como os ha contado Leticia, el proceso edificatorio conlleva pues, el proyecto, la obra y la vida útil. Entonces, lo que son las disposiciones de gestión y control y de infraestructura de calidad son las que más se centran en esa fase final de la vida útil del edificio, que es la que estamos tratando hoy. Aquí he querido representar en forma de árbol la ramificación de las normativas, ya que me parecía más ilustrativo ver cómo ese árbol normativo hunde sus raíces en leyes tan antiguas como el Código Civil de 1889, la Ley de Propiedad Horizontal de 1960 o la Ley de Arrendamientos Urbanos del 94. Son leyes que ya decían, acometían el problema de la conservación de los edificios y establecían de manera todavía muy light el tema del deber de conservación a los propietarios de los edificios. Posteriormente, en 1999, surge la Ley de Ordenación de Edificación y ya aparece la obligación de elaborar el libro del edificio, de edificios de nueva construcción o rehabilitación, ahora veremos. Y el Código Técnico, también a nivel estatal, en el 2006, cuando entró en vigor, también estableció, lo veremos también más en detalle, puntos en los que se relacionaba con el deber de conservación de edificios. A nivel autonómico de Comunidad Valenciana tenemos la Ley de Ordenación y Fomento de Calidad en la Edificación en el 2004, que también entraba más en detalle en el desarrollo normativo de la conservación de los edificios. Y finalmente, en lo más alto del árbol normativo, tenemos el decreto del libro del edificio del año 2011, que entra ya en el máximo detalle de lo que es el contenido del libro del edificio en la Comunidad Valenciana. Bien, pues vamos a entrar en cada una de ellas. Empezamos por la LOE. Me gusta siempre poner primero el ámbito de aplicación para no perdernos. En la LOE pues el ámbito todavía es muy generalista. Es en general, estamos hablando de obras de edificación, de nueva construcción, pero también de reforma o rehabilitación, que es el tema que nos ocupa. En su artículo 7 es donde especifica la documentación de la obra ejecutada. Esta documentación, una vez finalizada la obra, pues tenemos el proyecto final de obra con el que se incorporan las modificaciones que ha habido en obra. Es el que se facilita al promotor por el director de obra y el libro del edificio, que ya veremos en detalle, es el que se ha entregado a los usuarios finales, que será, bueno, una vez constituida la comunidad de propietarios, y en rasgos generales la LOE establece su contenido. Tendría el proyecto fin de obra, el acta de recepción, la relación de agentes y las instrucciones de uso y mantenimiento, que es como el corpus, la parte más importante para mí del libro del edificio. El Código Técnico en el 2006 entra también, como os he dicho, a regular temas de conservación en el ámbito también generalista de obras de edificación en general, de nueva construcción, modificación, reforma, incluso rehabilitación. Y en el artículo 8.1 establece la documentación de la obra ya ejecutada. En este artículo, el libro dice que el Código Técnico especifica que el libro del edificio que define la LOE se
debe complementar con lo establecido en los documentos básicos. Cada documento básico conlleva unas especificaciones de mantenimiento. En algunos casos no, pero más desarrollados, menos desarrollados, pero sí que llevan ciertas pinceladas relacionadas con el mantenimiento. También el Código Técnico nos dice que este libro del edificio debe incluir la documentación de los productos facilitados por los fabricantes y que contendrá un plan de mantenimiento para planificar esas operaciones de mantenimiento. En cuanto al uso y conservación, el Código Técnico nos dice que el edificio y sus instalaciones se deben utilizar adecuadamente. Esto de adecuadamente en legislación siempre se queda como muy perdido. Entonces tiene que estar concretado con unas instrucciones de uso que veremos a continuación. Y también que debe conservarse con un adecuado mantenimiento. La palabra adecuado otra vez vuelve a ser una palabra que se queda muy en el limbo, pero luego concretaremos. Y se debe realizar un plan de mantenimiento, realizar unas inspecciones reglamentarias y todo ello documentar el edificio a lo largo de su vida útil para que quede constancia de todas las operaciones. Pasamos al ámbito autonómico y empezamos con la LOFCE. La LOFCE, el ámbito sigue siendo generalista porque seguimos en obras de edificación de nueva construcción, ampliación, reforma, incluida la rehabilitación. Y es en el artículo 21 donde especifica la documentación de la obra ejecutada. Nos dice que el edificio, una vez finalizado, tiene que quedar documentado y que la Generalitat desarrollará reglamentariamente el libro del edificio, que a grandes rasgos contendrá una documentación administrativa y jurídica con identificación de agentes, etcétera, una documentación técnica que principalmente lo constituida por el proyecto final de obra y una documentación de uso y mantenimiento que es la principal de cara a los usuarios con las condiciones de utilización y de uso, de utilización y mantenimiento. En este artículo 21 también se nos dice que en el caso de que exista propiedad horizontal, división horizontal, el libro del edificio tendrá que dividirse o se deberán confeccionar libros parciales de las viviendas o locales en las que se divida ese edificio, de modo que se particularicen las operaciones para cada uno de las partes del edificio, con esa información específica de las viviendas o locales. Y llegamos ya a lo más alto del árbol normativo, que es el decreto 25/2011 del libro del edificio. Este lo vamos a llevar en toda la ponencia porque es el que más desarrolla en nuestra comunidad el contenido y el proceso de elaboración del libro del edificio. En su artículo 1, bueno, el objeto simplemente que se basa en todo lo que hemos visto antes, el marco normativo anterior, la LOE, con la LOFCE, y el ámbito de aplicación ya es más cerrado. El ámbito de aplicación ya son obras de edificación de uso vivienda o alojamiento, y en la Comunidad Valenciana, naturalmente. Obras de nueva planta, pero también obras de rehabilitación que afecten o total o parcialmente al edificio. Este decreto también establece el contenido. ¿Qué documentación de la obra ejecutada debe constar en el libro del edificio? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Empezaremos por la documentación técnica y administrativa del edificio, determinada por este decreto. En su artículo 8, el archivo de la documentación técnica estará constituido por una documentación obligatoria que se tiene que entregar junto con el libro del edificio, a la entrega del libro del edificio, que está constituida por el estudio geotécnico, el proyecto final de obra,
modificado por por los avatares de la obra, el libro de gestión de calidad de obra, el certificado de eficiencia energética. Y luego hay una documentación no obligatoria a la entrega del libro del edificio que se puede aportar posteriormente, que serían los proyectos parciales de instalaciones y otros distintivos como el perfil de calidad. En el artículo 7 tenemos la documentación jurídico-administrativa, que sí que es obligatoria cuando se entrega el libro del edificio a los usuarios, que consta de la licencia de edificación, la escritura de obra nueva, el certificado final de obra, acta de recepción de la obra, autorizaciones, contratos de seguros, garantías de las instalaciones, en fin, todo lo que documenta jurídicamente al edificio. También existe una documentación no obligatoria a la entrega del libro del edificio que se puede entregar cuando se disponga de ella, que sería la calificación definitiva en el caso de viviendas de protección pública, la licencia municipal de ocupación, la licencia de actividad y el acta de entrega del libro del edificio. Pues ya visto la documentación técnica, vamos a ver lo que es más en profundidad el contenido y cómo se elabora el libro del edificio. Para ello vamos a entrar primero en un diagrama de flujo que creo que será bastante aclaratorio del procedimiento y los agentes que participan en el proceso y finalmente el contenido del libro. Este diagrama de flujo, aquí os he puesto los agentes que participan en la edificación: promotor, proyectista, constructor, dirección de obra, dirección de ejecución de obra, fabricantes, suministradores, propietarios y usuarios y colegios profesionales. Estamos en el ámbito, recuerdo otra vez, autonómico de viviendas, tanto de nueva planta como de modificación, reforma y ampliación. Primer paso: el proyectista desarrolla su proyecto, la dirección de obra puede incorporar modificaciones al proyecto durante la obra, todo ello se lleva al colegio a avisar y la dirección de obra es la encargada de incorporar esta documentación en la carpeta que se llama documentación de la obra ejecutada. También incorpora una relación de agentes intervinientes, así como lo recopila la información suministrada por los fabricantes y suministradores, tales como pues, las garantías, las instrucciones de uso y mantenimiento de productos, que como decía Leticia, pues es una información relevante porque son los que te pueden decir con más fidelidad lo que duran los productos. Entonces esta información es bastante importante. Siempre en colaboración la dirección de obra con la dirección de ejecución de obra. Una vez finalizada la obra, se emite el certificado final de obra, que también se incorpora a la documentación de la obra ejecutada, y el constructor hace entrega del edificio con el acta de recepción del edificio, que es un documento que firman pues, todos los agentes: promotor, constructor, dirección de obra y dirección de ejecución de obra. El acta de recepción también se incorpora en la documentación de la obra ejecutada, firmada por el promotor. El promotor también tiene que recopilar otra documentación del edificio, como pues, por ejemplo la licencia de obra o otros documentos. Y toda esa documentación, el promotor tiene la obligación, es el responsable de formalizar el libro del edificio. En el libro del edificio hemos visto que tiene una parte de documentación administrativa y jurídica, que sería toda esta que estamos viendo que se recopila al finalizar el edificio, y una documentación de uso y mantenimiento que va más dirigida hacia los propietarios y usuarios. También hemos visto que en el caso de división horizontal pues habrá libros de vivienda o local que también tendrán sus instrucciones de uso y mantenimiento más particularizadas para cada uno de los casos de viviendas o locales. Y el promotor es el responsable de la entrega de este libro del edificio a los propietarios y usuarios. Entonces ya realmente empieza aquí la fase de vida útil.
el edificio ya ha sido entregado, los propietarios han recibido la información y empieza la fase de mantener el edificio. Son los propietarios los responsables últimos de realizar ese mantenimiento y reseñarlo en el libro del edificio. Es decir, por eso pongo el final, que el final del proceso vuelve a ser el libro del edificio, porque el libro del edificio no es un documento inerte, sino que tiene que ser un documento vivo en el que a medida que se van haciendo las operaciones o que se van modificando por cuestiones del edificio, que se vayan haciendo nuevas obras, etcétera, todo esto tiene que quedar consignado en el libro del edificio. Por lo tanto, es un documento que no tiene que quedar en un cajón olvidado, sino que es un documento vivo. Este es un resumen de lo que hemos visto, pero a grandes más en detalle. Finalizada la obra, se trata de lo que os he dicho, documentar el edificio terminado. Para ello, los diferentes agentes confeccionan, como hemos visto, los distintos documentos que van a meter en el libro del edificio. El director de obra entrega el libro del edificio al promotor ante notario, se deposita una copia del libro del edificio en notaría y con ello se entrega a los usuarios finales una vez constituida la comunidad de propietarios. Entonces, una vez se ha documentado este edificio, como hemos visto, ya empieza la vida útil y ya son los propietarios y usuarios, vuelvo a repetir, los que son responsables del uso y mantenimiento según las instrucciones del libro del edificio, de ahí su relevancia. Es lo que comentaba Leticia, los propietarios tienen que hacer un mantenimiento, pero muchas veces no saben cómo. Pues la clave está en las instrucciones de uso y mantenimiento que forman parte del libro del edificio. Al hacer el mantenimiento ya digo que deben los propietarios completar la documentación del edificio con las reseñas del mantenimiento que se va realizando. Entonces estamos ya dentro de la vida útil y el decreto nos dice qué actuaciones se van a llevar a cabo durante la vida útil y qué agentes las van a formalizar. Los propietarios y usuarios tienen que utilizar y mantener el edificio según las instrucciones. La comunidad de propietarios tiene que aprobar anualmente la aplicación del programa de mantenimiento y además designar a una persona física jurídica para que gestione la documentación del libro del edificio. El secretario de la comunidad, aquí no se libra a nadie, ya vemos que aquí están todos los agentes de la comunidad implicados. El secretario de la comunidad tiene que custodiar el libro del edificio, actualizar la documentación y el presidente de la comunidad es el responsable último del libro del edificio y conforma las anotaciones de lo que se va llevando a cabo. Es decir, aquí os involucra la comunidad de propietarios porque por ley tiene esa obligación o no hacemos nada. Cada 5 años se debe dar traslado al registro de la propiedad de la actualización del libro del edificio. Por eso insisto que el libro del edificio no es algo para meter en un cajón y olvidarlo, sino que es un documento vivo que la comunidad tiene que ir actualizando, implementando las operaciones o las modificaciones y cada 5 años volverlo a registrar para que quede constancia. Siguiendo en el desarrollo de la vida útil, esto sí que también es de destacar, el decreto del libro del edificio establece que la Consellería puede hacer un seguimiento de que esto se está llevando a cabo, porque vemos siempre que hay mucha normativa, mucha disposición, pero el cumplimiento de todo esto es lo que siempre dudamos. Pues bueno, para esto hay una herramienta que es esta disposición adicional primera del decreto, en la que se nos dice que la Consellería puede hacer una inspección de que estas operaciones y todo este proceso se está llevando a cabo.
Bien, pues ya pasamos a ver en profundidad lo que son las instrucciones de uso y mantenimiento, que es lo que nos interesa. Para ello, primero os explicaré la guía para la elaboración del libro del edificio, editada por el IBE, las instrucciones propiamente dichas y el programa de mantenimiento. La guía es un documento papel editado por el IBE y la Generalidad Valenciana, y lo que pretende es desarrollar el decreto, porque en el decreto no te dicen qué operaciones tienes que hacer. Entonces, aquí había un vacío. Entonces, se trata en la guía de desarrollar de forma no reglamentaria esas condiciones, porque realmente había una necesidad de contar con este documento no obligatorio que facilitara la información relacionada con las operaciones de uso y mantenimiento, tanto de los elementos constructivos como de las instalaciones. Y el ámbito pues, es el mismo ámbito que el decreto. El ámbito de aplicación son obras de edificación de vivienda o alojamiento, tanto de nueva planta como de rehabilitación parcial o total. La guía pretende ser un documento práctico y un documento que no sea un gran manual donde se pretenda pedir operaciones imposibles de realizar, sino que tiene un enfoque realista y donde se recojan pocas operaciones, pero las esenciales. Las principales barreras que nos encontramos al redactarla, como os ha explicado Leticia, fue detectar la durabilidad de los elementos constructivos, establecerla, y sus materiales componentes, porque ya hemos visto que este factor, que es principalísimo, es difícil de determinar. Y de él dependen los periodos a partir de los cuales se realizan las operaciones de mantenimiento. Si yo no sé cuánto dura un elemento, no sé cada cuánto lo tengo que conservar o reponer, etc. Y también tenemos otra barrera que eran los factores extrínsecos. Como os ha explicado Leticia también, pues, puede haber factores relacionados con la exposición del edificio, al soleamiento o a la contaminación, etc. La estructura de la guía consta de una introducción con un marco donde se explica todo el marco normativo, la documentación de uso y mantenimiento, que es el corazón de la guía, con las instrucciones de uso de espacios y de uso y mantenimiento tanto de elementos constructivos como de instalaciones. Quiero aclarar que esta guía es, ya os digo, un documento papel y es un compendio. Es decir, aquí en cuanto a elementos constructivos e instalaciones figuran todas las que en edificios de vivienda se puedan encontrar, pues están reflejados aquí con su programa de mantenimiento, y también incluye el procedimiento para la elaboración del plan de emergencia, bueno, y unos anejos de terminología con los impresos, modelos de impresos para complementar, etc. Entonces, vuelvo a insistir en que las instrucciones de uso afectan o se han desarrollado para los elementos espaciales, constructivos y de instalaciones, mientras que las de mantenimiento están desarrolladas para los elementos constructivos y las instalaciones. En cuanto a los elementos espaciales y sus instrucciones de uso, afectan o se desarrollan para los espacios comunes, tanto comunes del edificio como interiores de la vivienda. Y las instrucciones de uso y mantenimiento de los elementos constructivos afectan a todos los paquetes, o sea, se desarrollan para todos los tipos de estructuras, cubiertas, fachadas, particiones y revestimientos interiores. Es decir, en este documento papel, como vuelvo a repetir, es un compendio porque en él tenemos las instrucciones de cualquier tipo de estructura, de hormigón, acero, madera, fábrica, cimientos,
Es decir, no es un documento específico de un edificio, sino que ya veremos cómo tendremos otra herramienta para poder desarrollarla, sino que es una guía en detalle. En cuanto a las instalaciones, pues también tenemos las instrucciones de uso y mantenimiento de cualquier tipo de instalación que se pueda encontrar en edificios de vivienda, tanto audiovisuales, térmicas, de ventilación, electricidad, suministro, combustibles, protección de incendios, robo rayo, evacuación de residuos de aguas, transporte. Por tanto, insisto que es un documento papel extenso y es un compendio. En cuanto a las instrucciones de uso, están agrupadas en 2 paquetes, que serían las precauciones, que bueno, las precauciones es para no afectar a la seguridad. Y las obligaciones y prohibiciones ya es un nivel superior para evitar prácticas peligrosas. En cuanto a las instrucciones de mantenimiento, también se agrupan en 2 paquetes, indicando la periodicidad en el tiempo, cada cuánto tengo que hacer la operación. Entonces tenemos las operaciones preventivas, que ya hemos visto que pueden ser de la conservación, como por ejemplo la limpieza o temas de saneado o temas de regulación de equipos de instalaciones, y las inspecciones, que son evaluaciones periódicas. Y luego las operaciones correctivas. También en esta guía se han incluido operaciones correctivas programadas, es decir, antes de que se produzca el fallo, se puede determinar, estimar cuándo realizar esa operación correctiva, aunque lo normal es que venga derivada de una inspección. Esto sería un ejemplo de una página de la guía. En el tema de instrucciones de cubiertas, por ejemplo, está identificado el elemento. Estas serían las instrucciones de uso con las precauciones y las obligaciones y prohibiciones. En cuanto a las instrucciones de mantenimiento, ya entramos en el detalle de la cubierta, es en particular una cubierta plana, y nos dice pues, el tipo de elemento, el tipo de operación, si es conservación, la periodicidad pues, cada 6 meses, el código, todas las operaciones están codificadas. Ya veremos por qué, porque luego al rellenar el programa de mantenimiento, esto lo facilita. Esto, bueno, pues es a modo de ilustrativo para que veáis la bibliografía que se empleó en la elaboración de la guía, con un etcétera, porque fue mucho más allá. Y este documento se validó por todos estos organismos. Y también incluye el programa de mantenimiento, que bueno, básicamente es un calendario. Es la planificación de las operaciones en el tiempo en función de las periodicidades para los primeros 30 años de la vida útil del edificio. Vemos que es un calendario donde tenemos en columnas los años y en filas los elementos constructivos y las instalaciones. De manera que a medida que se programen las operaciones, se han de rellenar en las celdas los códigos, por eso el tema de la codificación de las operaciones, para posibilitar esta cumplimentación de este impreso. Los códigos correspondientes se van introduciendo en el programa. Y paso ya a hablaros del mantenimiento de edificios existentes. Os voy a explicar someramente el marco normativo del mantenimiento de edificios existentes. En la LOCFE ya se nos dice, para obras de reforma, rehabilitación o intervención total, el deber de mantenimiento y rehabilitación. Es decir, cuando un edificio ha sido rehabilitado, debe también contar con un libro del edificio que contenga las operaciones de mantenimiento y las instrucciones de uso. En fin, que las conclusiones de todo lo que os he dicho es ver que existe un marco normativo muy amplio
del mantenimiento y que no debería servir para crear documentos inertes, o sea, para cumplir el expediente. Que lo que, como os ha dicho Leticia, que actualmente el mantenimiento se considera un gasto y se prefieren las intervenciones correctivas cuando algo ya falla, pues reparar. Y que el libre del edificio, tanto nuevo como este nuevo programa que os ofrecemos ahora, no debe ser un documento inerte, sino que es un documento vivo. Entonces, se tiene que realizar ese seguimiento de que las operaciones de mantenimiento se están realizando. Con todo este compendio de marco normativo y herramientas que os he explicado, se trata de fomentar la cultura del mantenimiento en los edificios o por lo menos facilitarla. Bueno, aquí os he puesto una bibliografía con todas las disposiciones normativas que os he contado y en enlaces de interés os dejo la guía, la aplicación informática, su aplicación informática y nada más. Muchas gracias por vuestra atención.